Amigo Diego Singer. Gracias. Bueno, gracias Oscar. Gracias por la invitación, primero por la invitación, y a Gabriela y Estela y Oscar por invitarme a hacer Filosofía de la Gorra acá en este espacio que conocí hace poco y que es el primer encuentro y ojalá que continúe. Así que muchas gracias. Es bueno que proliferen estos lugares por toda la ciudad y por todo el país. En particular hoy, bueno, en relación a lo que ya dijo Oscar, el tema de las fotografías de compañeros asesinados por la dictadura y por la fecha en la que estamos cercanos al 24 de marzo, yo le propuse, teníamos otro tema en realidad pensado, que era Foucault y otra cosa, que lo charlamos en enero, pero cuando se acercó esto y me dijo que iba a hacer eso y demás, yo le propuse esta charla que me parecía más acorde. Así que, bueno, ese es el motivo un poco de elección del tema, ¿sí? Les cuento acá la mayoría nunca vino a una charla de Filosofía de la Gorra, de hecho habrán venido a escuchar y cantar, así que les tocó esto. Les cuento más o menos cómo es la dinámica. Yo voy a leer, es una exposición, dura 1 hora y cuarto más o menos. Les pido que los comentarios, las preguntas, las intervenciones de ustedes las hagamos todas juntos al final, así yo puedo seguir el hilo de lo que preparé, pero sí vamos a hacer esa parte, ¿no? Cuando apenas yo termine y les pase la gorra, que ahora les voy a comentar un poco esa cuestión, nos quedamos a charlar, y bueno, previo al coro, ¿sí? Voy a arrancar con una pequeña cita de Benjamin que dice así. Hay muchas formas de... Igual, bueno, de hecho, Oscar dijo ya casi todo. De hecho, podría saltearme buena parte de la charla. No salteé nada. Ya presentó. Esto es Calle de Mano Única y dice así. A los libros y a las prostitutas se los puede llevar a la cama. Los libros y las prostitutas entrecruzan el tiempo, dominan la noche como el día y el día como la noche. A los libros y a las prostitutas no se les nota que para ellos los minutos son preciados, pero si uno intima con ellos, entonces nota lo apurados que están. Hacen cuentas mientras nos adentramos en ellos. Los libros y las prostitutas comparten desde siempre un infeliz amor mutuo. Los libros y las prostitutas, cada uno tiene su tipo de hombres que viven de ellos y los martirizan. A los libros, los críticos. Antes de meternos en el tema de hoy, voy a dedicarle 5 minutos a hacer una pequeña introducción de por qué yo hago Filosofía de la Gorra. Un poco Oscar les contó que yo voy por distintos lugares, de hecho es la primera vez acá y no solo en la ciudad, sino bastante por el interior, todo lo que puedo. Yo vivo de esto y de talleres más fijos, digamos, o grupos de lectura, y el motivo por el cual hago esto, que bien se puede nombrar como divulgación, tiene que ver justamente con los lugares donde uno puede, digamos, compartir la filosofía, pensar filosofía con otros, proponer problemas filosóficos para discutirlos por fuera de la academia, por fuera de los lugares instituidos para eso, que hay muchos. Yo siempre hago este tipo de encuentros en centros culturales, en librerías, en otro tipo de espacios, en bibliotecas, etc. Me parece que circulan otro tipo de demandas, digamos, ¿no? Otro tipo de saberes, y me gusta lo que pasa ahí en ese espacio. Y voy a, digamos, y traigo un poco un texto, de hecho que lo voy a leer, pero no lo leo como se lee justamente en un espacio académico, que es, ¿no? Nos sentamos detrás de un escritorio y en voz monótona leemos algo que la gente se aburre y se duerme, está esperando que siga el próximo, sino que hay algo, como verán, hoy sí inventamos esta puesta en escena acá, ¿no? Pero digamos, un poco que tiene que ver con lo teatral, y por eso me gustaría leerles esta cita de Gilles Deleuze, que trabaja sobre la relación entre texto y oralidad, y el texto justamente se llama Lo que la voz aporta al texto, y tiene que ver con qué es lo que van a ir viendo respecto a los problemas que vamos a tratar. Dice así Deleuze: la filosofía es el arte de inventar conceptos, de crear nuevos conceptos que necesitamos para pensar nuestro mundo y nuestra vida. Desde este punto de vista, los conceptos tienen velocidades y lentitudes, movimientos, dinámicas que se extienden o se contraen a través del texto. No remiten ya a personajes, sino que
son ellos mismos personajes, personajes rítmicos. Se completan o se separan, se enfrentan, se unen como luchadores o como enamorados. La voz del actor es la que traza estos ritmos, estos movimientos mentales en el espacio y en el tiempo. El actor es el operador del texto. Opera una dramatización del concepto, la más precisa, la más sobria, también la más lineal. Casi líneas chinas, líneas vocales. Entonces, hay algo respecto a lo vivo que está, digamos, el discurso filosófico. De hecho, ya Sócrates escribió hace mucho en el Fedro sobre este tema, y por eso él se negaba a escribir, porque la letra es uniforme, está muerta, no tiene, y lo que me interesaba mostrar acá con el texto de él es esta vitalidad que implica ritmos. Les aviso que voy a hablar rápido, porque es el modo en que yo opero los conceptos filosóficos. Y como no es una clase, digamos, y no es que tienen que quedar un montón de conceptos claros, porque después, no, sino que vamos a tirar cosas y vamos a ver qué pasa después y qué sucede en la charla. No tienen que entender todo, ni poder llegar a una síntesis al final, ni nada de eso. Bien. Espero que, digamos, a partir de esto suceda algo, y suceda algo en nuestro intercambio. El último tema antes de empezar con Benjamin tiene que ver con por qué les voy a pedir su dinero al final de la charla. Un poco ya lo supondrán, y tiene que ver con lo mismo que dijo Oscar respecto a cómo se sostienen las cosas. Eso en general en la producción filosófica queda siempre ocultado, para mi gusto. En las instituciones no se lo habla, salvo cuando los sueldos son muy bajos y hay que ir a hacer un paro, pero si no, el profesor o el disertante llega ahí como un sacerdote que no conoce el dinero, que no lo toca. A mí me gusta el hecho de pasar la gorra uno por uno al final a ustedes, como yo siempre digo, como un artesano que se relaciona con el que va a comprarle directamente su propio producto. No hay ocultamiento del proceso de producción, como diría Marx. De hecho, por eso es que traigo los libros, que es parte de la materia prima que me sirve a mí para producir. Y como suelo decir, el corpus filosófico y el cuerpo del filósofo, ¿no? Me gusta poner todo eso en exhibición porque en general es lo que queda borrado cuando uno presenta un texto escrito, ¿no? El filósofo no tiene cuerpo, y el filósofo parecería que no es que leyó muchas horas y muchos años, sino que, bueno, es tan inteligente que de alguna manera se conecta con la verdad. Como para evitar eso, yo quiero mostrar que esto es un producto como tan artesanal como los que tienen acá al costado. Y en ese sentido quería leerles y cerrar esta pequeña introducción con una cita de Bertolt Brecht, que además, como algunos ya sabrán, era amigo de Benjamin. De hecho, Benjamin se quedó en la casa de Brecht, y hay unas fotos muy famosas que están jugando al ajedrez ellos dos. Y si la encuentro, esto me pasa por no marcarla, esta antes en particular. Bueno, el problema es así: cuando Brecht propuso su nuevo teatro, ya en su etapa, digamos, marxista, él no quería que todos llegaran al teatro y vieran directamente, entraran en el contrato de encantamiento que uno tiene cuando va a ver el teatro, que es, bueno, hay magia ahí directamente, ¿no? Lo que sucede es más que uno acepta, ¿no? Entonces él lo que decía es, bueno, cuando llegue la gente al teatro, que esté el telón un poco levantado y que vean los preparativos que se hacen para ellos, ¿no? Entonces dice, bueno, baja una luna de estaño del escenario, trae una silla, ¿no? Entonces dice, no les muestren algo, se las digo casi de memoria, pero muéstrenle lo suficiente para que vean que no se trata de magia, sino que trabajan, dice, ¿no? Entonces es este proceso que claramente remite a Marx, de desfetichización de la mercancía, que Brecht lo hacía en su teatro para lograr este efecto de lo que él llamaba el distanciamiento, y poder hacer que los espectadores no sean simplemente espectadores pasivos que ven la escena mágica como sucede en una iglesia, digamos, ¿no? Sino que activen, ¿no? Activen políticamente. Y por eso mostrar que lo que hay siempre detrás de cualquier cosa que se ofrezca, aunque quede ocultado, es trabajo. Por eso yo voy a pasar la gorra al final de la charla. O sea, vamos a discutir si el dinero es nuestro o es de todos. Exactamente. Voy a intentar que parte del dinero de ustedes pase a ser mío al final de la charla. Vamos a ver si funciona. Bien. Hay un pensador muy importante para Benjamin y muy poco conocido, judío también como Benjamin, Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig tiene un texto que no es de los más conocidos, que se llama El Nuevo Pensamiento. La obra principal de él es La Estrella de la Redención. Nuestra charla se titula Historia y Redención. Bien, en El Nuevo Pensamiento Rosenzweig dice así: la diferencia entre pensamiento viejo y nuevo, este es el nuevo pensamiento,
lógico y gramatical no está en el tono alto o bajo, sino en necesitar al otro y, lo que es lo mismo, en tomar en serio el tiempo. Vamos a tener que trabajar porque necesitar al otro y tomar en serio el tiempo para este filósofo son casi sinónimos, ¿sí? Tomar en serio el tiempo es un poco el eje o la intención de lo que quiero compartir con ustedes hoy, ¿no? ¿Qué sería tomar en serio al tiempo? ¿Cuáles son los modos? Y por eso, sobre todo, se trata de justamente un problema histórico, ¿no? Uno puede realizar la historia de diferentes maneras y tomar en serio el tiempo implicaría realizarla de algunas maneras y no de otras, y eso es parte de lo que Benjamin discute en sus últimos textos. Entonces, vamos a hablar de Benjamin, un filósofo contemporáneo, y lo que quiero hacer es empezar por el sintagma por estas dos palabras que son filósofo contemporáneo. Primer punto, ¿qué es un filósofo o qué esperamos de un filósofo? ¿Qué le podemos pedir a un filósofo? Le tenemos que pedir, creo yo, y es mi propuesta, que tuerza nuestro sentido común, que debilite, que degenere, que deforme las categorías que tenemos y que usamos para vivir cotidianamente, para que aparezcan formas impensadas, justamente. Si no, no sería un filósofo, sería nuestro amigo con el cual vamos a tomar un café. Le pedimos a un filósofo que nos decepcione en ese sentido, que no sea condescendiente con lo que pensamos, que lo desafíe, que lo ponga en crisis, que permita encuentros con verdades de otro orden, ¿no? Trabajo que también viene desde la tradición socrática, ¿no? Que es lo que él hacía en la polis ateniense. Entonces, de hecho, Rosenzweig tiene una definición que a mí me gusta mucho de la filosofía, que dice, la filosofía es la enfermedad del sentido común. Si mi sentido común está muy sano, es decir, ¿no? Muy fuerte, bueno, ahí nadie va a filosofar, ¿no? La filosofía tiene que aparecer ahí donde el sentido común empieza a fallar de alguna manera, y ahí tiene que hacer fuerza para abrirlo y ver si se pueden meter otras cosas que respecto al sentido común son del orden de lo patológico. Por eso Franz Rosenzweig dice enfermedad del sentido común. Hay algo que no funciona, ¿sí? O que puede permitir otros funcionamientos. Entonces, le pedimos a un filósofo que nos diga que la vida es más que esto. Es decir, esto pensado como el sentido común. En algún lugar sospechamos siempre que la vida es más. Y hace falta encontrar, digamos, al delirante adecuado que nos abra las puertas de esos extraños caminos. No solamente lo puede hacer un filósofo, lo puede hacer un artista y también nuestro amigo con quien nos sentamos a tomar un café. Pero el filósofo yo en particular le pido eso. Esas cualidades del filósofo Benjamin las cumple sobradamente. Les voy a leer un texto, ya que hablamos recién de juventud, un texto que Benjamin escribió cuando tenía 21 años. Se llama Experiencia y es un fragmento que dice lo siguiente. Libramos nuestra lucha por la responsabilidad contra un enmascarado. La máscara del adulto se llama experiencia. Es inexpresiva, impenetrable, siempre igual. Ese adulto ya lo ha experimentado todo. La juventud, los ideales, las esperanzas, la mujer. Todo era ilusión. A menudo nos sentimos intimidados o amargados. Quizás ese adulto tenga razón. ¿Qué podemos contestarle? Nosotros aún no hemos experimentado nada. Pero trataremos de quitar la máscara. ¿Qué ha experimentado ese adulto? ¿Qué quiere mostrarnos? Ante todo una cosa, él también ha sido joven. También él quería lo que queremos nosotros. Él tampoco quería a sus padres, pero la vida le ha enseñado que los padres tenían razón. Y muestra su sonrisa de superioridad, pues a nosotros nos sucederá lo mismo. De antemano desvaloriza nuestros años, los convierte en una época de simpáticas necedades, en una infantil embriaguez que precede a la larga sobriedad de la vida formal. ¿Cuál es el problema de este texto entonces, de este primer texto? Que la experiencia de los adultos no anule las posibilidades de experimentar que tenemos. Que quienes ya tienen todo resuelto y ninguna intención de abrirse a nuevos horizontes, los adultos, en ese sentido, no entierren en vida a los jóvenes que quieren hacer mundo. Tomar en serio al tiempo, entonces, que el pasado de estos adultos no funciona en el presente como un modo de aplastar toda novedad en el futuro. A los 30 años, no a los 21 ya, algo de esa preocupación juvenil todavía continúa. Vuelvo a Calle de Mano Única, que entre tanto les digo, Calle de Mano Única es un libro de vanguardia estética. Este libro está, o sea, si ven el diseño, tiene acá, esta es la calle, y él va recorriendo
distintos números de la calle, como si dijéramos acá, bueno, y llegué al 1816, Enlazador de Mundos, después llego ahí a una gasolinera y allá está la farmacia, y va leyendo la ciudad de esa manera. Es un libro fascinante. Él dio, por supuesto, las indicaciones para la edición. Y ahí dice lo siguiente. Vuelve, te perdonamos, se llama este pequeño fragmento. Dice, como quien hace en la barra fija una gran voltereta, de joven uno mismo hace rodar la rueda de la fortuna en la que tarde o temprano sale el gran premio. Pues solo aquello que ya sabíamos o hacíamos a los 15 años constituye algún día nuestro atractivo. Y por eso hay algo que nunca se puede reparar, no haberse escapado de los padres. De las 48 horas de quedar a la deriva durante esos años confluye como en una solución cáustica el cristal de la felicidad de la vida. Ese quedar a la deriva, ese huir de los padres, que es lo mismo que huir del sentido común, ¿verdad? Es lo que el filósofo tiene que hacer en nosotros. Para eso hay que haberse escapado de los padres, es decir, de la vida encaminada que nos ofrecen, de los valores ya establecidos, del sentido común en el que nos suelen cobijar, con las mejores intenciones la mayoría de las veces. Bien, además de sostener que Benjamin es un filósofo en este sentido, dije también que es contemporáneo. Y por supuesto no puedo escudarme simplemente que sea un filósofo del siglo XX. Un judío alemán, nacido a fines del siglo XIX, anarquista en su juventud, amante del arte, traductor de Baudelaire, enemigo de los fascismos, amigo, como les comenté, de Bertolt Brecht y de Gershom Scholem, un intelectual judío muy importante, amigo entonces del mesianismo judío y del marxismo, cosa que parece, ya vamos a ir viendo, en principio muy contradictorio. Y, como dijo Oscar, suicidado huyendo de la Gestapo en el año 1940. Benjamin compartió el siglo XX con nosotros, a pesar de que ya estamos en el XXI, creo que todavía la mayoría siguen siendo del siglo XX, pero no alcanza para afirmar que es nuestro contemporáneo. Nos acercamos un poco más a lo que es contemporáneo si pensamos un tiempo en común. Eso quiere decir contemporáneo, un tiempo en común. Si pensamos que un filósofo contemporáneo es el que sirve para pensar hoy, para pensar nuestro presente, para pensarnos en el modo de vivir en el que estamos. Y en ese sentido uno puede ser contemporáneo a cualquier filósofo. De hecho ya hablé de Sócrates, uno puede utilizar a Kant, ¿no?, para hacerlo un filósofo contemporáneo y pensar desde ahí el propio presente, ¿verdad? Bien, pero quiero agregar un tercer registro para pensar lo contemporáneo. No el primero, que implica compartir una cronología, es decir, somos del mismo siglo. No el segundo, que implica utilizarlo para pensar, aunque sea del pasado, para pensar nuestro presente. Me gustaría pensar al filósofo contemporáneo como el que cambia nuestra concepción de lo que hoy es, de la actualidad en la que estamos. Tomar en serio al tiempo. Tiene que romper con la idea que tenemos de lo que hoy es, no simplemente tiene que compartir este hoy. En ese sentido, un filósofo contemporáneo tiene que ser siempre inactual o intempestivo, como decía Nietzsche. Es un término que es muy importante para Benjamin, porque Benjamin es un gran lector de Nietzsche. Nietzsche, en su segunda consideración, intempestiva, que quiere decir inactual, que quiere decir no contemporáneo, dice lo siguiente: proceder en un sentido contrario al espíritu contemporáneo y con ello surtir un efecto sobre él y los tiempos futuros. Entonces, ¿para qué sirve el pasado? Porque Benjamin ya es en ese sentido pasado, para nosotros es un tipo que murió hace 60, 75 años. ¿Para qué sirve? Para agitar el presente y para proponer un futuro. ¿Qué es entonces ser intempestivo, ser inactual? Es ir contra el presente, contra la afirmación del presente, contra la justificación del presente, contra el espíritu de la época, dejar de hacer la alabanza de la propia condición. Es lo que en general hacen muchos filósofos, en particular Nietzsche, y por eso tanto le interesaba a Benjamin. Como dije antes, que la vida es más que esto. Este es el presente, bueno, hay otra cosa que no está acá, y eso es ir contra el presente, que el presente es más que ese presente, y eso es otra definición de tomar en serio al tiempo. Quiero que entremos entonces con mucho entusiasmo en este encuentro con Benjamin, porque para mí es un enorme pensador y parte de lo que quiero hacer es contagiarles un poco parte de la enfermedad que yo tengo cuando leo a Benjamin, parte de este entusiasmo. Ustedes saben que la definición de filosofía como amor a la sabiduría o deseo de sabiduría, rompiendo un poco la etimología más clásica, tiene que ver con un
con que este deseo que uno le agarra leyendo algunas cosas, uno pueda justamente contagiarlo, ¿no? Porque el deseo es algo siempre del orden de lo patológico. Entonces vamos a ver si podemos lograr algo así como un desear juntos en el transcurso de esta charla. Vamos entonces a abordar el pensamiento de Benjamin desde 3 ejes, que por supuesto no lo agotan, que ya lo saben porque estaban en la introducción, en la presentación y en la invitación, que son fotografía, memoria y verdad. Si todo sale bien, esto nos va a llevar entonces al eje principal que titula la charla, que es el de historia y redención, pero hay una cuestión teórica que está a la base justamente, que es lo que yo quiero trabajar un poco con ustedes. O más que una cuestión teórica, una forma del pensamiento de Benjamin, como dijo Deleuze, el pensamiento tiene ritmos y velocidades y también tiene formas, el pensamiento tiene siempre también una estética, y eso es lo que quiero tratar de sacar a la luz. Empecemos entonces por, dijimos fotografía, memoria y verdad, empecemos por la verdad, que es quizás la parte más abstracta en algún sentido. Vamos a tratar de ver qué sucede. Este es el libro de los pasajes de Benjamin. Ahora les voy a contar un par de cosas. Los pasajes son las calles. Vieron que el otro es calle de mano única. Los pasajes son los pasajes de París, las callecitas de París. Benjamin hace esta obra, que como ustedes verán es monumental, la deja incompleta. Fueron muchísimos años de investigación, donde hace algo que es muy contemporáneo justamente, que es ir tomando fragmentos. Se trabaja mucho en la biblioteca de París, cuando él tuvo que huir de Alemania, ya con el principio del nacionalsocialismo, y él va tomando, recortando, cita fragmentos, tanto de autores que le interesan, como de su experiencia de transitar la ciudad, que es uno de los grandes, de hecho, fundadores de lo que en algún punto es la sociología urbana, la cultura del urbanismo, etc. Entonces es un libro en el que hay secciones enteras sobre los materiales que hay en la ciudad, los materiales nuevos que hay a fines del siglo XIX en París, como las grandes construcciones de acero, como la Torre Eiffel y vidrios, ¿no? Que eso cambia la fisonomía de la ciudad. Hay cuestiones, como vimos, sobre las prostitutas, pero también está lleno de secciones teóricas sobre Marx, sobre Nietzsche, y él va etiquetando los fragmentos para hacer una obra que no tiene un recorrido tradicional, y esto es absolutamente, vanguardista para esta época. Entonces allí les voy a leer algo sobre la verdad. Dice así Benjamin: en los terrenos que nos ocupan solo hay conocimiento a modo de relámpago. El texto es el largo trueno que después retumba. Entonces, Benjamin así se aleja de algunas concepciones clásicas respecto a la verdad, para llamar con nombre y apellido a un claro enemigo. Para el positivismo, la verdad es atemporal, está ahí siempre, y a medida que avanza la línea de tiempo, los hombres nos acercamos más a esa verdad que está siempre esperando y la vamos descubriendo lentamente. Para el positivismo, el acercamiento a la verdad es un gradual avance hecho de pequeñas conquistas. Cada vez estamos más cerca de la verdad. En cambio, para Benjamin, no hay verdad por fuera del tiempo. No está esta verdad atemporal esperándonos y nosotros en el tiempo acercándonos a la verdad. La verdad se manifiesta justamente en los instantes en los que se articula una conjunción particular que irrumpe como una iluminación. Por eso él dijo, solo hay conocimiento a modo de relámpago. Vuelvo a leer el libro de los pasajes. Dice así Benjamin: hay que apartarse decididamente del concepto de verdad atemporal. Sin embargo, la verdad no es, como afirma el marxismo, únicamente una función temporal del proceso de conocimiento, sino que está unida a un núcleo temporal escondido, a la vez tanto en lo conocido como en el conocedor. Tan verdadero es esto, que lo eterno es en todo caso más bien el volado de un vestido que una idea. El volado de un vestido, ¿no? Es ese momento único, eso es lo eterno, y no una idea, obviamente, en relación a la idea en sentido platónico, que es lo que... Bueno, entonces, esto, como yo dije, puede ser un poco complicado, pero quiero tratar de que se entienda. Ni atemporalidad, como propone el positivismo, y no solamente, ni proceso, en el sentido que criticó recién a Marx, ¿no? Que la verdad se va desplegando históricamente, sino momento único en el que algo estalla entre dos polos de conocimiento, el sujeto que conoce y lo conocido, y hay una posible unión en la que los dos se precisan. Es decir,
sujeto de conocimiento, esa verdad ahí no va a aparecer, no está ahí por sí misma. De esa manera Benjamin marca las enormes diferencias que lo separan de una tradición marxista hegeliana en la que la verdad se va desplegando en la temporalidad misma, ¿no? Muchos de acá sabrán eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que, digamos, qué es lo que propuso Hegel y qué es lo que le interesó a Marx? La verdad no es atemporal, la verdad se va desplegando en la historia, ¿sí? Entonces, lo interesante, que es lo que marca la diferencia de Benjamin, es que tanto ese modelo en el cual la verdad se va desplegando históricamente, como el positivista, que es un modelo más simple, digamos, si tuviéramos que graficarlo, es una línea así que va subiendo a medida que pasa el tiempo, nos acercamos a la verdad. En cambio, el modelo de Hegel es un modelo, como ustedes saben, dialéctico, que se suele describir como de espiral ascendente porque tiene afirmaciones, negaciones y síntesis superadoras, pero a pesar de esas enormes diferencias, sigue siendo un modelo que cree en el progreso, que cree que a medida que pasa el tiempo va subiendo la flechita, o a medida que pasa el tiempo vamos llegando a síntesis cada vez más absolutas, ¿no? Para usar el término hegeliano. Con lo cual son modelos, digamos, positivos, ¿no? Son modelos que creen que cuando pase el tiempo las cosas van a ir mejorando. Eso es lo que Benjamin va a criticar ferozmente. Si el núcleo de esa temporalidad que irrumpe para Benjamin está escondido, va a aparecer entonces como un corte, como un fogonazo iluminador, como una instantánea fotográfica. Muchos años después de este texto de Benjamin, Foucault hace una distinción similar. Foucault dice, habría una verdad cielo, que es decir, siempre está presente detrás de las nubes aunque no la veamos, ¿sí? Para quien quiera conocerla, ¿no? Siempre está ahí, hay que saber, ¿no? Traspasar las nubes. Y había una verdad rayo. La verdad rayo sería una verdad acontecimiento, una verdad rara, que se está ausentando todo el tiempo y que requiere unos momentos especiales para entrar ahí. Uno no puede entrar en cualquier momento de esa verdad. Eso Foucault lo trabaja en un curso que se titula El poder psiquiátrico, y aunque el tema del curso poco tiene que ver con nuestro tema de hoy, este tema de la verdad está tratado de una manera que para mí tiene algunas coincidencias con lo que yo quiero comentarles de Benjamin, y entonces les voy a leer este fragmento de Foucault. Dice así: tenemos entonces la verdad que se constata, la verdad demostración, y tenemos la verdad acontecimiento. Esta verdad discontinua podría recibir el nombre de verdad rayo, en contraste con la verdad cielo, universalmente presente bajo la apariencia de las nubes. Nos vemos en consecuencia ante dos series en la historia occidental de la verdad. La serie de la verdad descubierta, constante, constituida, demostrada, que sería la que lleva al positivismo, y, dice Foucault, la serie de la verdad que no es del orden de lo que es, sino de lo que sucede. Hay algo que sucede. Una verdad, por lo tanto, no dada en la forma del descubrimiento, sino en la forma del acontecimiento. Una verdad que no se constata y en cambio se suscita y se rastrea. Entonces, tenemos ya una multiplicidad de preguntas en torno al primer eje, que es la verdad. No la pregunta ¿qué es la verdad? No queremos responder qué es la verdad. De hecho, queremos preguntar cómo articula este tipo particular de verdad, cómo se inscribe la verdad, cómo aparece, cuándo accedemos a la verdad, cómo nos golpea, de qué maneras podemos pretender acercarnos a algo así como la verdad. ¿Qué relación tiene, como estuvimos viendo, la verdad con el tiempo? ¿Está siempre presente, entonces, esperando a ser descubierta? ¿Está todo el tiempo desvaneciéndose en el olvido, como nos va a decir en algún sentido Benjamin? ¿Puede ser la verdad, entonces, si se está desvaneciendo, rescatada? ¿Podemos rememorar esa verdad que se está perdiendo? Benjamin entonces encontró en la fotografía un modo de acercarse a esos interrogantes. Leo nuevamente del libro Los Pasajes el siguiente fragmento. Lo que hace a los primeros fotógrafos tan incomparables es quizá esto, que muestran la primera imagen del encuentro entre la máquina y el hombre. Entonces, la máquina, el hombre, la imagen, la memoria, la luz, encuentran en la fotografía una densa constelación. Constelación es un concepto que le gusta mucho usar a Benjamin, en el sentido justamente de que, ¿no?, tomamos esto, ¿no?, la imagen, ¿no?, la memoria, el hombre, la máquina, y armamos una figura, ¿no?, que no estaba ahí previamente. Y ahí
estos conceptos se anudan para permitir una comprensión del mundo como antes no había sido posible. Estamos entonces empezando a recorrer el segundo eje, que es la fotografía. ¿Y qué es lo que permite esta novedosa máquina del siglo XIX, sino algo hasta ese momento imposible, como en algún sentido ya dijo Oscar? ¿Qué es lo que permite sino detener el tiempo? Imposible detener el tiempo antes del siglo XIX. Es un antes y un después en la vida de los hombres. En principio la fotografía apresa un momento de tiempo y lo detiene, ¿no? Hace de eso fugaz algo eterno o al menos duradero, ¿no? Cuando tomamos una fotografía muchas veces la llamamos instantánea, ¿verdad? De hecho acá muchos recordarán la que fue mi primer cámara que me prestó mi viejo hace mucho tiempo, que era la Kodak Instamatic. La Kodak Instamatic está, digamos, en su nombre tiene las dos cosas. Primero la cuestión de lo maquinal, ¿no? Y segundo, el instante. Bueno, hablamos además muchas veces de inmortalizar el momento, por ejemplo, ¿no? Si hacemos de eso fugaz algo inmortal, algo eterno. Vamos a ver pronto que no se trata simplemente de detener el tiempo, que es algo un poco más complejo, pero ¿por qué habría que detenerlo, para empezar? ¿Por qué es un invento que funcionó de tal manera que uno podría tener las ganas de detener ese tiempo? Porque, por lo menos en términos de Benjamin, desde la narrativa del progreso, que es la del positivismo al que Benjamin ataca, a medida que el tiempo avanza, como dijimos, vamos mejorando. No sé si les suena, ¿no? No estamos tan mal, pero vamos bien. Nos vamos acercando a la verdad y mejoramos también moralmente, ¿sí? Que eso, tanto la Ilustración como el positivismo lo afirman, ¿sí? Es el concepto mismo de evolución, ¿no? Si el tiempo va pasando, vamos evolucionando, vamos mejorando, vamos siendo mejores. Recordemos la divisa del positivismo: orden y progreso, como está en la bandera brasilera, ¿no? Entonces, ese progreso forma parte del corazón mismo del positivismo y de buena parte de la filosofía del siglo XIX. Aún en Hegel, ¿no? En otro sentido, hay claramente una concepción progresista. Depende en qué orden pongamos la foto. Bueno, exactamente. En cambio, para Benjamin el progreso es la catástrofe. El tren, que como ustedes sabrán es la máquina emblema del progreso técnico de la revolución industrial, tiene que ser para Benjamin prácticamente descarrilado, porque ¿qué nos dicen los progresistas de la historia? Vos sentate en el trencito de la historia, que estamos yendo bien, vamos yendo, ¿no? Vamos a llegar a retiro, ¿no? Ahí, bueno, y uno tiene ¿qué tiene que hacer? Sentarse en el tren de la historia, que es lo que muchos marxistas también dijeron en su momento y es lo que Benjamin critica. Entonces, les quiero leer esta cita de Benjamin, que se reconoce marxista desde la, digamos, mitad de su vida en adelante, pero tiene una lucha interna respecto a cómo hay que interpretar el marxismo en ese momento de la historia, y él dice así: Marx dijo que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial, pero tal vez las cosas se presenten de muy distinta manera. Puede ser que las revoluciones sean el acto por el cual la humanidad que viaja en ese tren aplica los frenos de emergencia. Y dio vuelta lo que, ¿no? Dio vuelta completamente. ¿Qué es ser revolucionario? Aplicar los frenos de emergencia que al relato del progreso que nos quieren vender y que en buena parte el marxismo compró de alguna manera. Ahora vamos a ir a pensar eso. Ni el mismo Benjamin podría haber imaginado que esos mismos trenes iban a llevar a los judíos como él a las entrañas de los campos de exterminio. Fueron consecuencia directa del avanzado estadio técnico tanto de las bombas atómicas arrojadas sobre la población civil japonesa como la puesta en marcha de la solución final, planificada y ejecutada de acuerdo a un modelo de producción industrial, como todos sabemos, para nombrar, digamos, dos acontecimientos que Benjamin no llegó a ver, ¿no? Murió en 1940, pero que de algún modo vislumbraba claramente la idea de progreso. Él estaba viendo esto de una manera que voy a tratar de convencerlos de este carácter profético un poco de Benjamin con este fragmento. Vamos a ver si funciona. Dice así Benjamin, respecto al optimismo progresista, dice: pesimismo en toda la línea, sí, sin duda y completamente. Desconfianza con respecto al destino de la literatura, desconfianza con respecto al destino de la libertad, desconfianza con respecto al destino del hombre europeo, pero sobre todo 3 veces desconfianza frente a cualquier arreglo entre las clases, entre los pueblos, entre los individuos, y solo confianza ilimitada en la IG Farben y el perfeccionamiento pacífico de la Luftwaffe. ¿Qué es
Es un texto que se llama El surrealismo. Benjamin era muy cercano al surrealismo, y algunas de las cosas que hablamos respecto a esta irrupción de la temporalidad claramente tienen que ver con el surrealismo y con las lecturas de Freud. Entonces, ¿qué quiere decir ese final cuando él dice y solo confianza ilimitada respecto al perfeccionamiento de la IG Farben y el, cito nuevamente, perfeccionamiento pacífico de la Luftwaffe? La IG Farben era en ese momento una enorme digamos, corporación, la llamaríamos hoy en día, química alemana, enorme, que la química en el siglo XIX creció muchísimo, a principios del siglo XX es una industria enorme. La IG Farben va a ser la que, y él dice, lo está diciendo, cuando dice confianza está diciendo, bueno, si algo va a avanzar es eso, y lo dice obviamente irónicamente. Y la IG Farben es, a pesar de que por supuesto Benjamin nunca llegó a saberlo, la que terminó fabricando el ciclón B para los campos de concentración. ¿Y qué es la Luftwaffe? Es la aviación alemana. Entonces, lo que Benjamin está diciendo, si yo confío en que algo va a progresar es esto, es la catástrofe. El resto no va a progresar. Los discursos de que vamos a ser mejores y la libertad no sé qué, eso no va a progresar. Va a progresar lo otro. Por lo menos es la visión que él tiene en ese momento. Entonces, ¿qué papel puede cumplir la verdad como fotografía? Dijimos que no se trata de la simple detención del tiempo, sino más bien de lo que Benjamin llama la actualización. ¿Qué significa esto? Bueno, rara vez la verdad se deja sorprender, en este sentido de verdad que estamos tratando de pensar con Benjamin, como si fuera una pura pasividad que posara para la cámara, como si fuera ese cielo siempre disponible a nuestros ojos. Dice Benjamin, y luego nuevamente de Calle de Mano Única. La verdad se niega, como un niño o una mujer que no nos quieren, a mirar quieta, recta y cordial hacia la lente de la escritura una vez que nos hemos colocado bajo el manto negro, ¿no? La metáfora, por supuesto, es de la fotografía, y la verdad se niega a quedarse ahí quieta para que nosotros, ¿no?, la fotografiemos. La actualización, entonces, tiene que ver con la inserción de un tiempo pasado en el momento presente, para dislocar la temporalidad pensada como línea continua. Entonces, ¿cómo hago yo para romper ese discurso de progreso? Bueno, tomo algo del pasado y rompo ese presente. A eso me refería cuando dije que Benjamin tuerce y cambia la idea que tenemos sobre el presente. El presente no es simplemente un instante vacío, intercambiable por cualquier otro, una hora del reloj, ¿no? Que puede venir otro y puede venir otro, son todos iguales en el reloj, ¿sí? El presente está cargado de historia. Y Benjamin trabaja sobre la diferencia entre el reloj y el calendario, ¿no? Hablamos del 24 de marzo, ¿qué marca eso? Que ese día no es igual a todos, no lo es el 1 de mayo, no lo es... Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que a diferencia de un continuo cualitativamente igual, hay marcas que son cualitativamente diferentes porque ahí esa carga de pasado aparece como no aparece en otros momentos. Entonces, uno puede acercarse en esos momentos a vislumbrar una verdad en esa iluminación repentina, en ese día repentino o en ese momento repentino, en ese rayo que se materializa en la fotografía. La fotografía entonces nos trae un fantasma del pasado que estremece el presente y se actualiza en el aquí y el ahora. Ese es el concepto de actualización de Benjamin. ¿Qué tipo de conexión podemos tener entonces con lo ya pasado? ¿Qué formas de rememoración podemos cultivar para activar nuestro presente? Estos trazos de luz de la fotografía también pueden ser pensados a nivel cosmológico, y por eso yo introduje esta cuestión de las constelaciones. ¿No son las estrellas trazos de luz en el firmamento, mensajes venidos de un tiempo antiquísimo y no por eso menos actual en el instante en que elevamos los ojos para contemplarlas? ¿Qué es aquello que viene a la luz, que guarda una secreta relación con la posibilidad de ser iluminado con un haz distinto al de la antorcha de la razón? Porque no es la razón ilustrada, este es otro tipo de luz. Voy a leer una cita de un libro que escribe un filósofo chileno, Eduardo Cadava, sobre Benjamin, que se llama Trazos de Luz, tesis sobre la fotografía de la historia, y ahí Eduardo Cadava dice lo siguiente: esta emergencia del pasado en el presente, de lo que está lejos en lo que está más a mano, sugiere que, como el destello de lo similar, la luz de las estrellas aparece solo en el momento de su retirada. Sugiere también que la constelación estelar es otro nombre para la experiencia del aura. Como la fotografía que presenta lo que ya no está allí, la luz estelar
nombra el trazo de un cuerpo celestial que se ha desvanecido hace tiempo. Una estrella es siempre una suerte de ruina. Somos entonces seres temporales, seres históricos, y comprender el tiempo y la historia es entonces poder comprender al hombre y a su felicidad. Vivimos, sostiene Benjamin, en un transcurrir de posibilidades, realizadas algunas y perdidas otras. Somos ahora lo que pudimos y lo que no pudimos realizar en el pasado. Para Benjamin el presente entonces tiene la densidad de todo lo que nos pasó. Por eso no es ese pequeño instante vacío, es absolutamente denso, de todo lo que padecimos. Eso es más existente que el futuro. En el presente hay más pasado que futuro, por eso es una visión que no es progresista justamente. Estamos cargados de historia. De hecho, Benjamin, todo esto digamos, no es casual, en su biografía, el padre era un importante coleccionista de objetos de arte. Entonces, un objeto de arte está cargado de historia. Benjamin trabaja sobre eso en el concepto de aura, ¿no? Entonces, si vos te criaste alrededor de objetos que no son simplemente objetos del presente, que no tienen historia, sino que están cargados de una historia, entonces todo el mundo empieza a parecer cargado de historia. Somos cuerpos cargados de historia y nuestra felicidad se relaciona con esa historia. Leo un fragmento de las tesis sobre la historia, que es uno de los últimos textos que tenemos de Benjamin y lo que va a ser un poco central de acá en adelante de la charla. Dice así Benjamin: la felicidad que podríamos ambicionar ya no concierne más que al aire que hemos respirado, los hombres con quienes habríamos podido hablar, las mujeres que habrían podido entregársenos. En otras palabras, la imagen de la felicidad es inseparable de la imagen de la redención. Entonces, la felicidad tiene que ver con el presente en relación al pasado, no con el futuro, ¿no? De ahí la relación que establece Benjamin entre revolución y redención. La revolución tiene que ver sobre todo con la redención de un pasado, pero la redención y el pasado no son lo mismo, obviamente. La redención implica salvar lo pasado, realizar lo que no pudo realizarse en el pasado, el rescate y la reparación de lo que pudo haber sido y no fue. Vuelvo nuevamente a las tesis sobre la historia. Dice Benjamin: ¿no nos sobrevuela algo del aire respirado antaño por los difuntos? Un eco de las voces de quienes nos precedieron en la tierra no reaparece en ocasiones en la voz de nuestros amigos, y la belleza de las mujeres de otra época no deja caso de unirse a la de nuestras amigas. ¿Qué implica eso? Implica que vivimos entre fantasmas, implica que esas voces de los que ya no están aparecen, se cuelan en ese tiempo presente. Los portamos a esos fantasmas. Vivimos añorando haber podido realizar lo que quedó inconcluso. Tenemos con nuestro propio pasado una deuda pendiente y eso se refiere a nuestra historia individual, por supuesto, pero también respecto a la historia colectiva, a la historia de la humanidad, afirma Benjamin. Existe un acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y la nuestra. Nos han aguardado en la tierra. Se nos concedió como a cada generación precedente una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado hace valer una pretensión. Es justo no ignorar esa pretensión. Cualquiera que profese el materialismo histórico sabe algo de ella. Dice Benjamin, y así cierra su tesis segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos entonces un deber histórico-político, no ignorar la conexión que tenemos con nuestro pasado, rememorar nuestra historia, mantener viva una memoria que continuamente corre el peligro de caer en el olvido. Vuelvo a las tesis. Fragmento muy famoso que dice así: el verdadero rostro de la historia se aleja al galope. Solo retenemos el pasado como una imagen que, en el instante mismo en que se deja reconocer, arroja una luz que jamás volverá a verse. Habíamos dicho, ¿no?, que justamente la verdad parece que un momento que ya se está yendo, un pequeño fogonazo, un rayo. Y quiero mostrarles cómo esto está presente en un filósofo bastante más actual, en términos cronológicos al menos, que es Jacques Derrida. Derrida, para quien le interese, es un enorme lector de Benjamin. No quiero decir robó, se inspiró muchísimo en Benjamin, ¿no? Pero se lo robó, pobre Derrida.
Lo tiraste abajo de tres. No, a mí me gusta mucho Derrida, pero quiero decir, hay mucho Benjamin en Derrida. Y en este texto que se llama Espectros de Marx, donde encontramos a Marx y encontramos el espectro que recorre Europa, ¿no? Dice así Derrida: hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el momento en que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya, o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos, tanto si han muerto ya como si todavía no han nacido. Bien, Benjamin menciona algo más, algo muy importante. Él no dice simplemente rememorar, traer al presente, recordar. Dice redimir, habla de redención y de fuerza mesiánica. Son conceptos teológicos, por supuesto. Son conceptos que vienen de la tradición teológica judía. Benjamin no venía de una familia muy religiosa, se lo aprendió en la universidad a través de Gershom Scholem y otras cosas que le acercaron. No es que él fue criado religiosamente, pero le interesa mucho este concepto de redención, de fuerza mesiánica, y lo que hace es algo único, y por eso Benjamin es un tipo inclasificable en muchos sentidos, por suerte, porque junta materialismo histórico y mesianismo judío. Con lo cual, y escribe estas tesis sobre la historia que son únicas, porque muestra muy bien como tanto el materialismo histórico en tanto revolucionario como el mesianismo judío se necesitan unos a otros. Es bastante impresionante, y de hecho Bertolt Brecht, cuando leía las cosas que Benjamin escribía, le decía, bueno, está muy bien todo esto, lástima esta cuestión mesiánica judía que está ahí en el medio. Y Gershom Scholem le decía, qué bueno esto que escribiste, lástima de esta cosa materialista, ¿no?, marxista que está ahí. Y él no se dejó convencer por ninguno y hizo una amalgama muy particular. Entonces, esa fuerza mesiánica de la que habla Benjamin es la que nos recuerda nuevamente que el pasado, y esto es lo complejo quizás de comprender, no está cerrado el pasado, y enseguida se va a hacer no complejo de comprender, ¿verdad? Que la verdad no está clausurada, que podemos intentar reparar muchas de las derrotas y muchos de los dolores sufridos. Es una conexión que, como ya les decía, es ineludible, ¿no? Con el psicoanálisis, el pasado está latente en nosotros y nunca está cerrado, siempre es pasible de algún tipo de reparación. Escuchemos a Horkheimer, una de las figuras principales de la escuela de Frankfurt, de la que Benjamin, como saben, estuvo muy cercano. Horkheimer dice lo siguiente: ningún futuro puede reparar lo ocurrido a los seres humanos que cayeron. Jamás los convocarán para ser bienaventurados por toda la eternidad. En medio de esa inmensa indiferencia, solo la conciencia humana puede convertirse en el sitio privilegiado donde la injusticia sufrida será abolida, superada. Entonces, no hay Dios que repare las derrotas. La redención de la que estamos hablando solo puede encarnarse en los hombres, en su rememoración y en su acción. Es un ejercicio entonces histórico y político, no religioso. En tanto ejercicio histórico, leo nuevamente las tesis sexta, articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como fue en concreto, sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro. Desde un punto de vista político, quiero ver qué es esa cuestión del instante de peligro, ¿no? Benjamin entiende entonces que recordar las derrotas de los oprimidos, que traer al presente esa memoria frágil, implica la posibilidad de reactivar las luchas que puedan redimir de algún modo las derrotas pasadas. Esa es la apuesta histórico-política de Benjamin. Y se las leo de la siguiente forma: el don de atizar para el pasado la chispa de la esperanza solo toca en suerte al historiógrafo perfectamente convencido de que, si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo no ha cesado de triunfar, dice Benjamin. Esa es la frase que yo elegí para invitarlos a la charla. Insisto, si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros, y ese enemigo no ha cesado de triunfar. Ese es el pesimismo de Benjamin, que tiene que ver, no con que sea un pesimista absoluto, sino con el momento histórico que Benjamin está viviendo, ¿no?
Pensemos que Benjamin escribe estas tesis en 1940, el mismo año en que muere, en que se suicida, con el avance del ejército nazi. O sea, el tío se había ido ya, pero no, ya empezó la guerra en el 39, con el triunfo de los diferentes fascismos en Italia, en España, ¿no? Y con el terrible cachetazo que significa para alguien que abrazaba el materialismo histórico el pacto germano-soviético. Entonces, ¿qué tipo de optimismo puede tener alguien en esa encerrona entre fascistas, nazis y lo único que pensaba, que a pesar de que ya había críticas a lo que pasaba en la Unión Soviética, pero ya el pacto germano-soviético es algo que... Entonces, el enemigo no ha cesado de triunfar, es ese, ¿no? O sea, por uno mira para un lado, uno mira para el otro y encuentra eso. Entonces, ¿qué es tomarse en serio al tiempo? Es hacerse cargo de esta batalla por el modo de hacer historia. Las tesis sobre la historia es un texto, por supuesto, con intensidad, enorme intensidad y propuesta política, pero es un texto teórico sobre el modo de hacer historia. ¿Qué tipo de historia hay que hacer y qué tipo de historia no hay que hacer? Bueno, no hay que hacer, por supuesto, la historia oficial, la de los historiadores que se identifican con los vencedores, porque los vencedores obviamente son los opresores. Vuelvo a leer las tesis de Benjamin. Tesis séptima. Dice así: todos los que hasta aquí obtuvieron la victoria participan de ese cortejo triunfal en el que los amos de hoy marchan sobre los cuerpos de los vencidos de hoy. A ese cortejo triunfal, como fue siempre la costumbre, pertenece también el botín, lo que se define como bienes culturales. Es decir, los que ganan, ¿no? Los que no cesaron de triunfar, que son los opresores, se quedan también con los bienes culturales. Y esa es parte de la lucha que quiere dar Benjamin y parte de las significaciones culturales, ¿verdad? Los que marchan sobre los cuerpos de los vencidos, entonces, implica esto que la cultura y la historia parecen ser obra de las grandes figuras de la historia, ¿no? Para la historia oficial. Justamente las significaciones culturales son esas, ¿no? Es Roca en el billete, por ejemplo, de 100 pesos. ¿No? Es de ese tipo de cosas está pensando Benjamin, ¿no? En esa crítica juega muy fuerte, por supuesto, la influencia de su amigo Bertolt Brecht. Y entonces no puedo más que leerles un texto que muchos conocerán, que es Preguntas de un obrero que lee. Y eso hace comprender a Benjamin de otra manera. Dice así: Brecht: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. A esto entonces es lo que lleva la historia de los grandes nombres y las grandes gestas, a olvidar todos los derrotados anónimos, todos los rostros que se hunden en el olvido cada vez que se eleva la estatua de un héroe. Por eso afirma Benjamin en una frase más que famosa lo siguiente: no hay ningún documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y la misma barbarie que los afecta igualmente el proceso de su transmisión de mano en mano. Por eso el teórico del materialismo histórico se aparta de ellos tanto como le sea posible. Su tarea, cree, es cepillar la historia a contrapelo. Pensemos en la metáfora. A favor del pelo, como uno cepilla un caballo, está el lustre, por supuesto, el lustre de los vencedores, el bronce de los grandes héroes que la historia oficial nos propone. Ir a contrapelo implica no simplemente ir en contra, no se trata de eso, se trata de un modo de hacer historia,
y de actuar políticamente, en el que podemos rescatar lo no visto, que es lo que queda abajo del pelo, ¿no? Eso pequeño que no valía la pena ser visto, y entender a la historia entonces no como esa superficie pulida y brillante, sino como un sangriento campo de batalla y de olvidos. ¿Qué historia entonces hay que hacer? La del cronista es la que para Benjamin más se acerca, que en lugar de describir las grandes gestas, puede rescatar del olvido cualquier pequeña historia de explotación, de humillación y de sufrimiento. Tenemos por suerte muchos ejemplos hoy en día de este cepillar la historia contra pelo, ¿no? Pensemos en los cambios, por ejemplo, que se operaron en las últimas décadas en relación a el descubrimiento, ahora conquista de América, ¿no? Eso significa cepillar la historia contra pelo, ¿no? O a la figura, como decíamos, de Roca y su conquista, ahora exterminio de los pueblos originarios. Eso es nuevamente un ejemplo de cepillar la historia contra pelo. Quiero trabajar, antes de hacer el cierre, ya voy yendo hacia el cierre, alrededor de la tesis novena, muy famosa también, se las tengo que leer completa. Es la tesis sobre el ángel de la historia. Perdón, acá hay silla, veo gente parada, dándose. Sí, pueden venir, pueden animarse. 3 sillas. Les leo entonces la tesis novena. Dice así: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Ese es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde se nos presenta una cadena de acontecimientos. Él no ve sino una sola y única catástrofe que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo destruido. Pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha aferrado a sus alas, tan fuerte que ya no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa tempestad es lo que llamamos progreso. ¿Se entiende la imagen, no? El ángel está mirando, ¿no?, el pasado y ve, mientras hay un viento enorme que es el progreso, lo lleva hacia atrás, y ve que la historia, que ese pasado, es una sucesión de catástrofes, de ruinas sobre ruinas, de luchas perdidas. Y quiere detenerse a realizar esa redención porque es un ángel. Pero ¿qué no lo deja?, dice Benjamin, el progreso. Hay que mirar para adelante, ¿no?, en esta mitología del progreso. Entonces, ese cuadro de Paul Klee, Benjamin lo tenía el cuadro, el original lo llevó hasta sus últimos momentos, y lo lleva como uno de sus objetos más preciados. Si lo conocen ya o si lo ven, van a ver que el ángel en realidad, bueno, no tiene esa cara de horror, por lo menos para mí, pero pensemos entonces lo que representa. El ángel de la historia que mira al pasado, por supuesto, y ¿qué es lo que ve? Insisto, una sola y única catástrofe que no deja de amontonar ruinas y las arroja a sus pies. Él querría despertar a los muertos y reparar lo destruido. O sea, dijimos, querría operar una redención. Pero la tempestad del progreso no lo deja porque lo lleva hacia adelante. Entonces, esto le sonará obviamente muy conocido. Nos piden mirar al futuro, nos piden olvidar el pasado o entender que lo hecho está. Pero nosotros queremos tomar en serio el tiempo, dijimos. ¿Qué implica entonces, como nos dijo Franz Rosenzweig, tomar en serio al tiempo? Primero, una forma de hacer historia. Una historia no oficial, no al servicio de los ganadores, de las clases dominantes, una historia contrapelo. Segundo, una forma de heredar, es decir, de conectarnos con una tradición, con quienes nos precedieron, para hacerlos actuales, para no ignorar su actualidad y su existencia en nosotros. Tercero, un prestar atención a lo pequeño, una forma nueva de mirar, que es lo que propone Benjamin, y de conectar más allá de la linealidad. Por eso la cuestión de lo que permite la cámara, el montaje, el foco, ¿no? Enfocar unas cosas que no estaban en nuestra vista. Cuarto, tomar en serio el tiempo implica dislocar lo que somos y poder dar lugar a lo nuevo, porque sin lugar a lo nuevo uno no toma en serio el tiempo. Quinto, implica también una acción política adecuada a ese pasado que nos fortalece. Es el pasado el que nos fortalece para la acción política a realizar. Saber que hay una batalla cuyo campo es la historia y que esa batalla tiene una actualidad urgente. Les voy a leer de un libro que vi que estaba ahí,
que es un congreso que se hizo sobre Walter Benjamin en la ex ESMA, y este libro lo que contiene son todas las ponencias más importantes. Ahora, después de todo este recorrido, ya sabemos bastante bien por qué se puede haber hecho un congreso sobre Benjamin en la ex ESMA. Hay muchas figuras importantes, y yo les voy a leer algo que es de Susan Buck-Morss, de un estudio justamente sobre este tema del ángel de la historia, ¿no? Buck-Morss dice así: si el progreso arroja incesantes pilas de desechos, es debido a la continuación de un mismo mecanismo, la destrucción de la guerra, la explotación económica y la configuración del otro, aquel diferente de la propia identidad colectiva, como chivo expiatorio que se constituirá en enemigo político a exterminar. Interrumpir esta eterna repetición, esto, ¿no?, que Benjamin decía, poner el freno al tren, ¿no? Interrumpir esta eterna repetición implica recordar el pasado a través de las atrocidades del presente, de las que en este mismo momento estamos siendo cómplices, dice Susan Buck-Morss hace 3 años atrás, en la ex ESMA. Hace no mucho tiempo después de esto, hace 2 años, yo sobre este tema di un taller de filosofía extenso de varios meses donde leímos con un grupo de estudio a Benjamin. Y hablaba con mis alumnos de estos temas, ¿no?, de la continua irrupción del pasado en nuestro presente, de la inescindible ligazón que nos une a nuestra historia, de la posibilidad de encarnar este concepto teológico casi imposible de redención. Es muy fuerte lo que plantea Benjamin, y es bastante difícil de creerle a Benjamin cuando nos dice que podemos redimir un pasado que efectivamente es pasado, ¿no? De la responsabilidad que pesa sobre nosotros, la de portar una fotografía, la de portar a los muertos, la de reconocer que habitamos entre fantasmas, como dice Benjamin, ¿no? Vuelvo a leer esa cita del principio de las tesis. ¿No nos sobrevuela algo del aire respirado antaño por los difuntos cuando ahora un eco de las voces de quienes nos precedieron en la tierra no reaparece en ocasiones en la voz de nuestros amigos, y la belleza de las mujeres de otra época no deja acaso de unirse a la de nuestras amigas? El pasado, entonces, nos dice Benjamin, no puede ser recuperado en su verdad más que fugazmente, como imagen que fulgura. Esa misma imagen verdadera está ausentándose, perdiéndose continuamente, sobre todo si no nos reconocemos aludidos por ella. Sobre todo si no rememoramos, ni luchamos, si no nos hacemos cargo de ese lazo que nos une con un pasado que no es simplemente sido, que puede ser redimido. Y vuelvo a citar otra vez un fragmento de las tesis que ya leí. Existe un acuerdo tácito, no es explícito, existe un acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y la nuestra. Nos han aguardado en la tierra, se nos concedió como a cada generación precedente una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado hace valer su pretensión. Es justo no ignorar esa pretensión. Y esto fue hace un par de años, mientras trataba estos temas con mis alumnos, sucedió algo que ustedes recordarán muy bien, que Estela de Carlotto encontró a sus nietos, ¿no?, tantos años buscado. Fue un 5 de agosto, hace casi ya 2 años. Entonces, eso, digamos, a mí me permitió, o sea, lo que, si ustedes recuerdan lo que muchos sentimos en ese momento, fue como una pequeña redención. Yo dije, esto es Benjamin 100%, ¿no? No fue simplemente un recordar, no, fue una especie de cura, fue una especie de arreglar algo de ese pasado terrible, pequeño, pero, ¿no? Fue una especie de esto quedó en algún punto reparado. Eso es a lo que se refiere Benjamin, ¿no? Esa fuerza mesiánica que está en todos. También, por supuesto, las abuelas de Plaza de Mayo la encarnan, lo hacen con un coraje, para mi gusto, pocas veces igualado. La fuerza es débil, dice Benjamin, ¿no? Es decir, las posibilidades de triunfo son siempre mínimas. Benjamin no es un optimista, claramente, ¿no? Por supuesto, Estela de Carlotto lo sabía, muchas fueron las abuelas que murieron sin poder concretar ese anhelado reencuentro con sus nietos. ¿Mantener viva la memoria de lo sucedido? Sí, por supuesto, pero también entender que lo sucedido está presente. Eso es Benjamin, ¿no? Esa es la actualidad del pasado. Que el tiempo no es esa flecha continua y homogénea que, cierto modo de entender la historiografía sustenta. Actuar políticamente y discutir las concepciones hegemónicas de la temporalidad histórica son 2 caras de esa débil fuerza que todos portamos. Vuelvo a leer las tesis sobre la historia. Dice Benjamin:
La conciencia de hacer estallar el continuo de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción. Eso que nos proponen como una historia continua, la revolución lo hace estallar, y lo saben muy bien. Y Benjamin dice de los tiros que le pegaban a una torre con el reloj en una revolución muy importante. Cada vez que se hace estallar el continuo de la historia, se abre la posibilidad de una redención. La posibilidad de modificar y salvar lo pasado, que nunca dejó de estar presente. Para mi gusto, y por eso lo pongo como ejemplo, ese ininterrumpido trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo lo hizo posible ya casi 120 veces, si no me equivoco. Supo que el Mesías no descendería del cielo, justamente, que se trataba de una tarea humana y que era necesario realizarla. Asistimos todos, para mí, ese día de principios de agosto, cuando nos enteramos de esa restitución de la identidad del nieto de Carlotto, a una pequeña redención. Entonces, fotografía, memoria y verdad. ¿Qué mejor forma tenemos de entender lo que dice Benjamin cuando nos dice que tenemos que aferrar ese pasado que se desvanece, que recordar las fotos de los desaparecidos, que madres y abuelas portan como estandartes, afirmando algo que podría haber salido de la pluma misma de Benjamin? Los desaparecidos están presentes ahora y siempre lo podría haber escrito Benjamin, y espero que después de toda esta charla se entienda la densidad. O sea, por supuesto que se entiende y no hace falta, no quiero decir que hace falta leer un filósofo para entender esa densidad, pero Benjamin nos agrega algunas cosas a esa densidad que sabemos que sucede cuando decimos que eso pasado está presente ahora y siempre. Y que Benjamin agrega como mínimo, ¿no?, la cuestión de que eso implica una forma de hacer historia particular y que además eso puede redimirse. ¿Qué mejor manera entonces de entender lo que dice Benjamin que pensar en esos rostros en blanco y negro, cuyos cuerpos ya no están, pero cuya presencia es la luz que da fuerza a las luchas políticas por venir? Que eso es también lo que dice Benjamin, ¿no? Es ese pasado el que da fuerza a las luchas presentes. Y así entender que el tiempo está listo para ser dislocado en cualquier momento si nosotros estamos dispuestos, simplemente observando un rostro de una fotografía. Y que un filósofo contemporáneo entonces es el que hace que nuestro presente tiemble, el que logra que algo se rompa dentro de nosotros para mostrar la densidad que habitaba cada instante y que puede dar lugar a lo nuevo. Voy a leer un pequeño fragmento y ya termino. Paso a pedirles su dinero, a pasar la gorra y nos quedamos a charlar. El pequeño fragmento es de el subcomandante Marcos, del principio de la revolución zapatista del 94, 14 de febrero del 94, y espero que tenga resonancia con lo que estuvimos trabajando recién. Dice así: los más viejos de los viejos de nuestros pueblos nos hablaron palabras que venían de muy lejos, de cuando nuestras vidas no eran, de cuando nuestra voz era callada. Y caminaba la verdad en las palabras de los más viejos de los viejos de nuestros pueblos. Y aprendimos en su palabra de los más viejos de los viejos que la larga noche de dolor de nuestras gentes venía de las manos y palabras de los poderosos, que nuestra miseria era riqueza para unos cuantos, que sobre los huesos y el polvo de nuestros antepasados y nuestros hijos se construyó una casa para los poderosos, cosa que es casi una cita de Benjamin, y claramente Marcos lo ha leído. Y que a esa casa no podía entrar nuestro paso, y que la luz que le iluminaba se alimentaba de la oscuridad de los nuestros, y que la abundancia de su mesa se llenaba con el vacío de nuestros estómagos, y que sus lujos eran paridos por nuestra miseria, y que la fuerza de sus techos y paredes se levantaba sobre la fragilidad de nuestros cuerpos, y que la salud que llenaba sus espacios venía de la muerte nuestra, y que la sabiduría que ahí vivía de nuestra ignorancia se nutría, que la paz que la cobijaba era guerra para nuestras gentes, que vocaciones extranjeras la llevaban lejos de nuestra tierra y nuestra historia. Pero la verdad que seguía los pasos de la palabra de los más viejos de los viejos de nuestros pueblos no era solo de dolor y muerte. En su palabra de los más viejos de los viejos venía también la esperanza para nuestra historia, y apareció en su palabra de ellos la imagen de uno como nosotros, Emiliano Zapata, y en ella vimos el lugar a donde nuestros pasos debían caminar para ser verdaderos, y a nuestra sangre volvió nuestra historia de lucha, y nuestras manos se llenaron de los gritos de las gentes nuestras, y a nuestras bocas llegó otra vez la dignidad, y en nuestros ojos vimos un mundo nuevo. Gracias.